los términos de esto, ¿no? Pero lo que sí es importante, y eso sí nos liga bastante con el marco de esta charla, es que estamos hablando de un recurso. Los economistas de recursos saben bastante, supongo que también hay economistas y gente empresariales aquí, ¿no? Es decir, cuando es un recurso es porque es algo que de lo que obtenemos un beneficio. Me corrigen los economistas, si estoy dejando un montón de matices del concepto, ¿no? Pero básicamente un recurso es algo de lo cual yo obtengo un beneficio, yo saco algo de ahí, ¿no? Por eso es un recurso. Y los recursos fitogenéticos tienen esa palabra en su propio nombre, ¿no? Recurso. Bien, ¿cuáles son los recursos fitogenéticos? Obviamente todas las plantas cultivadas. Una papa, un boniato, una platanera, pues, son recursos fitogenéticos. También están ahí, una cosa que a lo mejor tenemos menos en cuenta, todas las plantas silvestres que pueden tener cierta explotación, ¿no? Como pueden ser las setas, ¿no? Aquí se recogen las criadas, le llaman aquí, papas crías, le llaman así. Criadas le llaman, las setas, nacidas, no criadas, nacidas, ¿no? Pues las nacidas, por ejemplo, entrarían en ese concepto de los recursos fitogenéticos, ¿no? Estarían también las plantas silvestres que tienen alguna afinidad con las plantas cultivadas y que por lo tanto son fuentes de genes. Un ejemplo claro, por ejemplo, es, en el caso de Perú, las variedades silvestres de papas que hay en Perú o en todos los Andes, que permiten obtener genes por cruzamiento que mejoran las papas que después nos comemos todos. No sé si me he explicado. Es decir, que no son comestibles, nadie se come una papa de estas que está en los Andes, ¿no? Porque no da tubérculos comestibles, pero su genética sí puede ser interesante para mejorar las papas que nos comemos. ¿Me volví a explicar? Más o menos. Vale. Y por último, incluiríamos en los recursos fitogenéticos aquellas plantas, y se pasó corriendo, aquellas plantas que tienen un interés etnobotánico, es decir, que hoy por hoy no son ni cultivadas, ni recogidas, ni son plantas silvestres que recojamos, pero que en algún momento de la historia fueron consumidas, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de esta planta, que es el Arum italicus, ¿no? Es lo que llaman en Tenerife tagorontia. En La Palma no tengo ni idea si se consumía, Javier, ¿tú sabes? La tagorontia es una planta que se consumía en Canarias cuando había hambre. Por lo tanto, es de esas típicas plantas que cuando hablas con los informantes te dicen todo el proceso de cómo se cogían estos bulbos son acres y si se comen crudos son venenosos, ¿no? Y entonces hay que guisarlos previamente, ¿no? Luego hay que dejarlo secar, hacer una harina y se comían en forma de la harina propiamente dicha, poniéndoselo al potaje o haciendo unas galletas. Arum italicum y también arum. Sí, pero eso, lo que pasa es que no se me parece la planta, le faltan las hojas. Ahí le faltan las hojas, eso no está la flor. El aro, sí, se usa. No, el aro no. ¿No? El aro no. No, el aro se usa como fitoterapia, ¿no? Como se raya y se saca el agua y todo eso, no. No es el aro, no es esa, es otra planta distinta. También en los botánicos, los biólogos la confunden mucho con el Dracunculus canariensis. No sé si te suena. Bueno, de vuelta. Vale, a lo que iba, que es lo que les interesa a los que están aquí, es que es curioso cuando te explican todo el proceso que es un proceso complicado de consumir la tagorontia, ¿no? Que es necesario que lo sepamos porque eso mató bastante hambre, pero es una planta que da vergüenza. Es una planta típica que la gente te cuenta todo el proceso y al final te dice, pero yo nunca la comí. Nunca lo comimos porque en mi casa no pasamos hambre, ¿no? Es decir, sabemos que es una planta que se aprovechó en su momento. Hoy no se aprovecha, pero no sabemos qué puede pasar si la aprovecharemos el día de mañana, de una manera o de otra. El ejemplo venía a que esta es una planta que también es un recurso fitogenético, aunque hoy por hoy sea una planta silvestre que nadie recolecta, ¿no? Bien, el segundo concepto que yo quería meter, aparte de de los conceptos iniciales, es el de soberanía alimentaria, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí, que tiene mucho que ver con el caso de Canarias, ¿no? Fíjense que la FAO, que no es ningún organismo revolucionario, se los aseguro que la FAO es bastante tradicional. La FAO dice que todos los pueblos deben de al menos garantizar el 50% de la alimentación de su población. Esto lo dice la FAO porque el que no es capaz de garantizar el 50% de la alimentación de su población está colocando a su población en manos de otro. El que tiene la llave de la alimentación, y esto es difícil que lo entendamos hoy en día, cada vez es más difícil, porque nos parece que la alimentación es per se, es decir, siempre hemos comido y que vamos al supermercado y compramos, ¿no? Pero
Realmente el que tiene la llave, el que puede cerrar eso, puede controlar a cualquier pueblo del mundo. Esto es bastante importante. Entonces, en el caso de Canarias, ¿saben por dónde estamos? Una cifra, digamos una cifra. A ver quién se atreve. 10 dicen por aquí. Pues ahí estamos. Si consideras lo que se importa para el ganado, que lo coma el ganado, aunque el ganado esté criado aquí, estaremos en el 8% y si no estamos en el 12%. Es decir, estamos en el 8 o en el 12% de lo que producimos, de los alimentos que nos comemos en Canarias. Luego estamos hablando de que el incrementar la producción local no solamente es una cuestión de recursos, de una posibilidad de negocio, no solamente eso, sino también es una cuestión de subsistencia, una cuestión de soberanía alimentaria. Luego me parece que es un concepto que era interesante que trajéramos a este foro. De todas maneras, el concepto de la FAO yo creo que es necesario ampliarlo. Yo hay más gente, estas ideas no son mías, ¿no? Es decir, hay más gente que piensa que el concepto debe de ampliarse a varias cosas que les voy a plantear muy ligeramente. La primera cosa es a que no solamente es que podamos comer, sino que podamos elegir lo que comemos. Es decir, que no nos imponga a alguien un producto en el mercado que yo no quiero consumir. Y pongo el ejemplo de los transgénicos. Cuando tú preguntas en Europa a los europeos si quieren consumir transgénicos, la mayoría de la población, la mayoría no, más del 80% de los consumidores dicen que no quieren consumir transgénicos. Sin embargo, toda la normativa está encaminada a introducir los cultivos transgénicos en Europa. De hecho, sepamos que España es el país donde se permite el cultivo comercial de transgénicos cuando en el resto de toda la Unión Europea está prohibido. Luego somos en eso destacados en España de la introducción de transgénicos. Se están produciendo transgénicos en España y en el resto de Europa están prohibidos. Y se están consumiendo transgénicos porque la normativa que obliga a decirle al consumidor al menos que los productos son transgénicos, una normativa que hay en Europa, que dice que tienes que etiquetar cuando pasa de una cierta proporción de transgénicos, tienes que etiquetar el alimento diciendo que contiene transgénicos. Eso es en Europa, porque en Estados Unidos no se etiqueta nada, por supuesto. Estados Unidos es libre, ¿no? Tú vas a comprar, no sabes lo que tiene, te lo comes. Ahí la soberanía alimentaria en este concepto es cero. En Europa se etiqueta obligatoriamente, si se cumple la norma, como siempre, pero si se cumple hay que etiquetarlo, sin embargo solamente cuando es un producto que consumimos directamente. Si consumimos algo que tiene soja transgénica, pero si mis cabras, mis vacas, mis gallinas comen millo transgénico, soja transgénica, sus huevos, su leche, su carne, no tiene por qué tener etiqueta de transgénico. De hecho, sepamos que en Canarias gran parte del queso que nosotros nos llenamos la boca, en el caso de La Palma es menos, gracias a Dios estamos en una isla en la que no pasa eso, pero gran parte del queso con que nos llenamos la boca, el queso de Canarias, que lleva premios en todos los lados, está producido con millo transgénico. Y eso hay que decirlo. Aunque nos duela al sector, nos duela a los ganaderos, y sea una putada que lo digamos, pero es así. Y el consumidor tiene derecho a saberlo. Bien, ese es un concepto de soberanía alimentaria que yo creo que debe de ampliarse en ese aspecto. Saber que elegir, poder elegir, ¿no? Y si quiero consumir algo que tenga menos pesticidas, también debo de poderlo elegir, ¿no? Que sea sano y de calidad, ¿no? Que sea sano y de calidad. A mí me gustó mucho la charla que acaba de dar la compañera, ¿no? Me parece muy interesante. Además, te felicito por lo claro, ¿no? Lo preciso de tu exposición. Pero cuando estaba sentado ahí, estaba pensando, digo, ¿cómo estamos? ¿En qué momento estamos en este mundo, ¿no? En el que vivimos? Que una de las cosas de las buenas prácticas agrarias es disminuir la contaminación que reciben los alimentos. Es así, es verdad, esto que pone ella es perfecto, es así. Pero si estamos hablando de disminuir, significa que damos por sentado que la agricultura tiene que llevar contaminación a los alimentos. Hay que contaminarlo. Y vamos a intentar disminuirlo para tener una buena